Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de revisión de la próxima clase, ¿cierto? La clase del próximo jueves, en la cual lamentablemente, y como les comenté, no voy a poder acompañarlos, ¿ya? Pero esto en parte es positivo para ustedes porque si bien no voy a poder estar y vamos a hacer, ¿cierto? El repaso para la prueba, entonces de esta forma les grabo el material y va a poder estar disponible en el caso que quieran revisarlo más de una vez. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista veamos el punto positivo que tiene el que no nos pueda acompañar. ¿Ya? Bien, entonces en esta clase, ¿cierto? Vamos a practicar para dejarlos en el mejor estado posible para la evaluación de procesos que tenemos el próximo sábado. ¿Ya? La prueba o la evaluación que les va a tomar el profesor Luis Muñoz. ¿Ya? Bueno, les vamos a explicar, ¿cierto?, la metodología de cómo hacer la evaluación, pero principalmente van a tener un periodo de tiempo para poder rendir la evaluación y finalmente vamos a proceder con la revisión y con la explicación de cómo debió haberse resuelto la prueba. Aquí una de las cosas importantes, mis queridos amigos, es que la prueba no es una prueba de conocimientos relevante, ¿ya? Aquí lo que nosotros esperamos es que usted sea capaz de aplicar los contenidos que vimos durante todas las clases, poner en práctica, ¿cierto?, todos los ejercicios que fuimos desarrollando durante las clases teóricas y prácticas, perdón, y también que usted sea capaz de resolver casos puntuales, que usted entienda, ¿cierto?, que esto no se trata de calcular por calcular, esto se trata, ¿cierto?, de entender qué es lo que estamos calculando, ¿cierto? Obviamente poniendo, como ya le dije, en práctica lo que fuimos aprendiendo como materia, ¿cierto? Semana a semana. Así que sin más preámbulo, vamos a la guía. Una cosa importante, acá hay un par de ejercicios que yo voy a comentar, que les voy a resolver, ¿cierto? Para que ustedes tengan claridad de cómo se hace, pero la idea es que usted siga preparándose, que usted siga estudiando, que rehaga los ejercicios que hicimos en clase, que repase sus apuntes, que repase la materia, ¿ya? Y que sobre todo haga a conciencia los ejercicios. Yo voy a poner, ¿cierto? Voy a proyectarles los ejercicios y les voy a avisar para que ustedes ojalá puedan poner en pausa el video para que traten de resolver ustedes el problema antes de que yo lo haga. Así, de esa forma, estoy seguro que les va a ser mucho más efectivo el estudio. ¿Ya? Bien, vamos a partir con la pregunta cero. ¿Por qué pregunta cero? Porque en realidad no tiene que ver con lo que va a ser la evaluación que van a tener durante la próxima semana, pero sí tiene que ver con los conocimientos y con los contenidos que usted debería manejar para enfrentar de buena forma esa evaluación. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? La parte A de la pregunta cero habla de dos puntos, liste todos los componentes que usted podría identificar de o en un sistema fotovoltaico autónomo. Ustedes saben que los sistemas fotovoltaicos autónomos tienen principalmente los módulos fotovoltaicos, un regulador de carga, un inversor, ¿cierto? Eh, los sistemas de acumulación, las baterías, ¿cierto? Y dentro de eso habíamos dicho los tipos de baterías que existen, teníamos baterías del tipo AGM, ¿cierto? Dentro baterías tipo GEL, que forman el grupo de las tipo VRLA. Teníamos también las baterías húmedas de plomo ácido, ¿cierto? Las tipos OPZV, OPZS, que son principalmente llamados elementos, ¿cierto? Pero importante aquí es que usted entienda que un sistema fotovoltaico es un sistema que se caracteriza principalmente por ser autónomo, ¿cierto? Por estar desconectado de la red. Por ende, cuando hablamos de las diferencias con un sistema de generación distribuida, principalmente estamos hablando de que uno es un sistema, ¿cierto?, de generación distribuida que se encarga de producir energía para el autoconsumo con posibilidad de inyectar excedentes a la red, mientras que un sistema fotovoltaico es un sistema que tiene que estar funcionando para alimentar completamente la demanda energética, ya sea durante todo el año o durante el periodo en que yo utilice el sistema fotovoltaico autónomo. ¿Ya? Por ende, si yo le dijera, no sé, que cuánta capacidad, o sea, usted tiene un sistema de generación distribuida de tanto, por ejemplo, ¿ya? De tanta potencia. ¿Cuánta energía podría generar? Y ahí usted me hace el cálculo. Y le diría, ¿cuál es la capacidad del regulador de carga que usted necesitaría? Si yo le llego a preguntar cosas así, respecto, por ejemplo, de las características de un equipo que no forma parte de ese sistema, la respuesta obvia es decir, profesor, un sistema de generación distribuida, por ejemplo, no utiliza regulador de carga, ¿ya?
como insisto, la evaluación va a tener hartas componentes de eso, digamos. No específicamente que usted me diga qué componente está o qué no está, etcétera. O sea, estoy hablando de que usted tiene que entender lo que está respondiendo, ¿ya? Así que no responda desde la guata, no responda apurado. Primero, deténgase, lea la pregunta y después, por favor, responde, ¿ya? Bien, la parte B de la pregunta 0, ¿qué entiende por el concepto de hora solar pico? Súper importante, tienen que tener absoluta claridad de lo que significa una hora solar pico, para qué funciona el concepto de hora solar pico, a cuánto equivale una hora solar pico, ¿cierto? A cuando la radiación se expresa en términos de kilowatt hora por metro cuadrado al día, estamos hablando de que eso corresponde o calza o coincide con una hora solar pico. Súper, súper importante porque van a tener que trabajar con conceptos y con datos de radiación solar. ¿Ok? Acuérdense siempre que dentro de la prueba, aquí vamos a usar una pura fórmula, ¿cierto? Que es E igual P por T, la energía igual potencia por el tiempo. Les recuerdo que este curso, Tecnologías de Generación Solar y Eólica, no es un curso de diseño de sistemas. Es un curso que nos permite conocer componentes, conocer tipología y sobre todo conocer el funcionamiento, ¿cierto?, del recurso eólico, del recurso solar y el funcionamiento a nivel de sistema, de un sistema eólico y de un sistema fotovoltaico. ¿Ya? Para eso, durante el próximo semestre van a tener ya directa relación y estas temáticas se van a separar y ahí vamos a hacer diseño, cálculo e instalación. ¿Ya? Así que de momento no me interesa empezar a pasar fórmulas, no me interesa que ustedes hagan cálculos tremendamente complejos porque primero necesito, como es el primer ramo de aproximación que ustedes tienen con las energías renovables, necesito que esa base quede muy muy clara. ¿Estamos? Bien, eso del que entiende por hora solar pico ya lo vimos en clase y usted perfectamente puede estudiarlo. ¿Cómo y dónde se pueden obtener datos de radiación solar y velocidad media del viento? Bueno, ya vimos varios datos, principalmente para el tema solar. Utilizamos el explorador solar del Ministerio de Energía, ¿cierto? Y para la velocidad media del viento teníamos el explorador eólico y yo les enseñé también a utilizar el explorador de la NASA. ¿Ya? Para estos efectos les voy a pedir que utilicen el de la NASA porque es más complejo de utilizar y es mucho más entretenido, mucho más atractivo y con datos obviamente que también tienen un nivel, digamos, de importancia mayor, ¿cierto? O sea, confiamos hoy día, ¿cierto?, mucho más quizá en la información que proviene de la NASA que en el explorador de la Chile, que ha sido, digamos, que no ha tenido el nivel de actualización y el nivel de prolijidad que ha tenido el explorador solar. ¿Ok? Bien. Ya en el transcurso de los siguientes ejercicios voy a ir mostrándoles estos exploradores, así que para los que no se acuerden lo que vimos en clase, ¿cierto? O para los que no hicieron las guías semana a semana en las clases prácticas, para que puedan obviamente seguir practicando. ¿Ya? Bien, ¿qué debe hacerse para corregir la radiación solar? Acuérdense que la radiación solar que sale de las tablas de radiación está expresada en superficie horizontal, pero yo no instalo los módulos fotovoltaicos, ¿cierto?, en superficie horizontal, yo los instalo en superficie inclinada, y eso implica que tengo que ser capaz de buscar cuál es el factor de inclinación que se entrega para cada latitud, ¿cierto? Cada latitud tiene una tabla de factores K de inclinación, en primer lugar. Y en segundo, tengo que ser capaz de identificar cuál es el ángulo correcto para realizar esa inclinación. Cuando utilizamos un uso anual, ¿cierto? También lo vimos en clase, un uso anual del sistema fotovoltaico, generalmente utilizamos un ángulo igual a la latitud del lugar, pero cuando queremos maximizar la radiación, por ejemplo, en invierno, lo que hacemos es aumentar más 10 grados, ¿cierto?, el ángulo de inclinación, o en verano disminuimos 10 grados. ¿Para qué? Para aumentar la perpendicularidad, ¿cierto?, respecto de la superficie de captación con los rayos solares, ¿ya? Bueno, esto ya lo vimos también en clase, usted sabe, digamos, cómo hacerlo. Más allá de tener, ¿cierto?, el dato o sea, necesito que usted aprenda el por qué, ¿cierto?, es necesario corregir la radiación solar y que sea capaz de aplicar correctamente la corrección de esa radiación, ¿ya? Bien. Y la letra E, ¿cierto?, de esta pregunta habla de qué diferencias podría mencionar respecto del uso del sol y el viento como fuente de generación energética. Esto es súper importante, no solamente porque no es lo mismo hacer un proyecto de energía solar que eólica. Parece evidente, ¿cierto? Casi como obvio el hecho, pero no es tan obvio. Y no es tan obvio porque una de las principales diferencias que hemos comentado en clase es, en primer lugar,
¿cierto? Que el recurso solar es descentralizado, ¿cierto? Es decir, no se ve afectado por el concepto de microescala como sí pasa con el viento. Yo el sol lo tengo distribuido homogéneamente y lo más probable es que la radiación solar que yo tengo acá en la comuna de San Joaquín es más o menos la misma que tengo en Santiago Centro y es más o menos la misma que tengo en Vitacura y es la misma que tengo más o menos en Maipú, ¿cierto? Por ende, la microescala no afecta el sol, ¿ya? En cambio, en el viento cuando yo entro en un explorador eólico, perdón, ya sea la NASA, ya sea el explorador, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, yo tengo datos que están previstos para la mesoescala, pero la implementación de los proyectos la hago en la microescala. Entonces, la velocidad de viento que tengo en este punto, en San Joaquín, aquí en la sede de Duoc, va a ser, ¿cierto?, distinta a la velocidad de viento que voy a tener, por ejemplo, en la Universidad Católica, que está al frente, está al lado. Pero aún así, el viento cambia, el viento sí se ve afectado por la microescala. ¿Y cuál es el problema del explorador eólico de la Chile o del explorador de la NASA? Que como entregan datos a nivel de mesoescala, ¿cierto? Me van a entregar probablemente la misma información de velocidad de viento para un mismo lugar, pero claramente la velocidad de viento no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque hay perturbaciones, porque hay accidentes, ponte tú, geográficos o construcciones, arbustos, matorrales, casas, y eso hace que la velocidad de viento no sea, obviamente, la más, o sea, la correcta, ¿ya? Eso principalmente respecto como principales diferencias, ¿cierto? El recurso solar lo conozco bien, el recurso solar se comporta más o menos regular, y el viento igual, o sea, el viento ya vimos que se comporta conforme a una distribución de probabilidad de Weibull, esto en el mediano o largo plazo, ¿cierto? Pero aún así, a nivel de conocer los recursos energéticos, tanto el sol como el viento, ¿cierto? El sol me permite proyectar con mayor certeza, ¿cierto?, una instalación de generación de energía, y el viento no tanto, ¿cierto? Principalmente por este factor de microescala. Eso tienen que tenerlo absolutamente presente. Y también la forma de dimensionar los sistemas es súper difícil, diferente. Porque el sol, como yo tengo el concepto de hora solar pico, y yo conozco la radiación solar que no se ve afectada por microescala, yo sé cuánto tiempo tengo de una hipotética radiancia de 1000 watts por metro cuadrado, ¿cierto? Eso lo vimos en clase. En cambio, con el viento, y por ende con el sol, basta que yo conozca cuánta energía quiero generar, cuánta es la radiación que quiero, y en base a eso puedo calcular cuál es la potencia que necesito, más o menos, obviamente, de generación. En cambio, con el viento no. Porque con el viento lo más probable es que yo tenga una velocidad, ¿cierto? Tengo que conocer cuál es la probabilidad de tener ciertas velocidades en base a esa velocidad media del viento, ver cuál es la probabilidad de tener velocidades de 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros, y así, tal y como lo vimos en clase, ¿cierto? Y en base a eso ver cuánto una determinada máquina, un determinado aerogenerador, cuánta energía podría generar. Si el aerogenerador, por ejemplo, me queda grande, ¿sí?, o está generando más energía, lo que tengo que hacer es obviamente seleccionar un modelo más pequeño. Y si genera menos energía, tengo que buscar uno más grande o bien poner dos de eso. Entonces, si ustedes se fijan, el proceso de diseño de un sistema eólico y de un sistema fotovoltaico son súper distintos. El del sistema eólico, yo lo único que hago, el sistema fotovoltaico, perdón, yo lo último que hago es determinar cuánta potencia necesito. ¿Por qué? Porque los paneles también vienen en potencias pequeñitas. Entonces, si yo quiero 10 kilowatts de potencia, basta que tenga, ¿cuánto? X cantidad de módulos de 250 y armo el sistema. En cambio, los aerogeneradores no los venden así como en paquetitos de 100 watts, ¿cierto? Por ende, si yo tengo un proveedor que tiene un aerogenerador de 1 kilowatt, 5 kilowatts y 10 kilowatts, tengo que con esos tres modelos ver cuál es el que voy a instalar. Y no sé, de repente puede ser mejor instalar uno de 5 que en vez de instalar quizás, no sé, pues 5 de 1. Ese tipo de cosas son las que hay que evaluar y ahora con los ejemplos les va a quedar un poquito más claro, ¿ya? Así que una vez que repasamos todos los conceptos teóricos, mis queridos amigos, quiero invitarlos a que sigan estudiando, que sigan profundizando todos estos conceptos porque no sacamos nada, ¿cierto?, con ponernos a calcular cosas que no entendemos. Y para poder entender, conocer la teoría es súper, súper importante. Bien, vamos al primer ejercicio propuesto. ¿Cuánta energía podría generar una instalación fotovoltaica autónoma en Curicó, ¿cierto?, considerando 10 módulos, perdón, hay 10 módulos Jinko Solar modelo JKM 310 PP. Entonces, si usted se fija, antes, si usted quiere hacer este ejercicio, ahora, póngale pausa al video. ¿Le puso pausa o no? Bueno, póngale pausa al video, trate de hacerlo y si no puede, le da play, ¿cierto? Y si pudo hacerlo, bueno, dele play y lo revisa después conmigo,
¿Ok? Bien, voy a empezar entonces a desarrollar el problema. Primero, entendamos qué es lo que nos quiere preguntar todo esto. ¿Cuánta energía podría generar una instalación fotovoltaica autónoma en Curicó considerando 10 módulos Ginkgo solar de este modelo? Aquí está la tabla, ¿cierto? La especificación técnica de toda la familia asociada a este modelo JKM, ¿cierto? PP, que está el de módulo de 310 watts, el de 315 watts, el de 320, 325 y 330. A mí en particular el que me interesa es el modelo de 310 watts. ¿Ok? Entonces voy a ir a abrir un formato, un Excel, para que me vayan siguiendo en el desarrollo de los cálculos. ¿Ok? Entonces voy a ver si puedo copiar y me puedo llevar esto hacia acá. Copiar. Voy a pegar esta imagen. Perfecto, ya ahí la tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Fíjense que aquí hay un montón de distractores, ¿eh? Yo le estoy poniendo la ficha completa, ¿cierto? De un módulo fotovoltaico, pero en realidad los datos que usted necesita acá es básicamente uno, y es la potencia del módulo. Entonces, si usted no sabe, ¿cierto?, qué datos utilizar, déjeme decirle que lo más probable es que no le alcance el tiempo que, insisto, o sea, las pruebas deberían demorarse. Si ustedes hacen todo esto de ejercicios, si ustedes estudian y practican, no deberían demorarse más de 10 minutos en resolver la prueba, ¿ya? Bien, entonces yo les dije que la energía era igual a la potencia por el tiempo, ¿cierto? A la potencia por el tiempo. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué variables tengo acá? En primer lugar, la energía, que es la incógnita. ¿Cuánta energía podría generar? Por ende, la energía va a ser una incógnita, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito saber, ¿cierto? La potencia es un valor que conozco o que no conozco. Claro que conozco. Si me están diciendo que el módulo JKM 310, si ustedes se fijan acá, tiene 310 watts peak y tengo 10, ¿cuál va a ser la potencia total de este sistema? Va a ser 10 por 10 módulos, ¿cierto? Por 310 watts peak, lo que me da un total ¿de cuánto? De 3100 watts peak, es decir, una planta de 3,1 kilowatts. Y eso me demoré mucho en hacerlo, ¿no? No, pues era bien facilito el tema. Ok, y entonces, ¿qué otra variable tengo, qué otra incógnita tengo acá? Bueno, es una variable, no es una incógnita, que es el tiempo. ¿Ok? Entonces, para saber, ¿cierto?, cuánto tiempo es el que tengo, ¿qué es lo que necesitaría saber? Lo que necesitaría saber, ¿cierto?, es cuáles son las horas solar pico o cuál es la radiación que yo tengo en el lugar de donde estoy instalando la planta, ¿cierto? Que en este caso Curicó. Entonces me voy a ir a explorar el recurso solar, ¿cierto? Voy a ver, ¿cierto? Curicó, ojo, no Curicó Santiago, así que voy a repetir Curicó acá para que me mande directo a la a la ciudad de Curicó. Y aquí estoy. Acuérdense que el viento no se ve afectado en gran medida por la microescala, por lo tanto lo más probable es que la radiación solar dentro de Curicó sea bastante parecida. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo la radiación global en Curicó, y acuérdense que claramente aquí me dicen es una instalación fotovoltaica autónoma, ya que va, si no me dicen otra cosa, yo voy a asumir, ¿cierto?, que esta instalación va a funcionar durante todo el año. Y como va a funcionar durante todo el año, ya tengo que ser capaz de abastecer el sistema, ¿cierto?, con la menor radiación posible, con la menor. ¿Y cuál vendría siendo, mis queridos amigos, la menor radiación posible? La radiación total, si ustedes se fijan, 1,89 kilowatts hora, 1,89 kilowatts hora, ¿cierto?, por metro cuadrado al día. Entonces usted me dirá, profe, sí, está bien, esa es la radiación solar del mes de menor radiación, ¿cierto? Porque eso es lo que yo busco. Acuérdense que es un sistema que tiene que ser capaz de alimentar todo el año. No puedo dimensionar un sistema fotovoltaico autónomo con la radiación, que funciona anualmente, con la radiación de enero, porque como en enero hay mucha más radiación. ¿Qué va a pasar cuando no haya esa misma cantidad de radiación? Voy a tener la energía o no voy a ser capaz de generar la energía suficiente para todas esas cargas. ¿Ok? Así que desde ese punto de vista utilizamos la radiación, ¿cierto?, del menor de los meses, en este caso junio,
¿ya? Y no julio, y no diciembre, y no noviembre, sino que es junio. ¿Por qué? Porque quiero alimentar durante todo el año, ¿ok? Y aquí me falta algo re importante, que esta es la superficie, es la radiación global en superficie horizontal. Por lo tanto, voy a ir a buscar, ¿qué cosa? El factor de inclinación. Energía solar térmica, CDT, aquí en este libro, que es el que hemos visto en clase, y aquí ponen PDF. Aquí están los factores que de esta forma ustedes pueden rápidamente llegar a esos factores de inclinación en este libro, ¿cierto? Que ya lo hemos visto. Ahora, después cuando trabajemos los cursos siguientes vamos a trabajar con tablas más profesionales. Pues, esto solamente porque no nos interesa de momento el tener un valor tan preciso. De hecho, el cálculo que hacemos ahora de generación, esto no es un cálculo de generación, es una proyección de generación. ¿Ya? Es un valor o es un cálculo, un procedimiento, ¿cierto? Muy sencillo, muy burdo, que solamente para que ustedes entiendan los conceptos que están relacionados. Aquí no estamos diseñando un sistema fotovoltaico, ¿ya? Por favor, para que no cometan ese error. Entonces, antes tengo que saber que Curicó está en la latitud de menos 34, ¿cierto? 34 grados de latitud sur, entonces me tengo que ir a la latitud o a la tabla de 34, ¿cierto? 32, 34. Aquí tengo esta tabla que es para Curicó. Y como esta tabla es para Curicó, entonces más o menos, lo más cercano a 34, aquí es 35. Si yo instalara, ¿cierto?, en la misma latitud del lugar, ¿cierto?, tendría que multiplicar por esos factores la misma radiación. Pero yo quiero maximizar la radiación de junio. Ustedes se fijan, junio, aquí en 35 grados, junio debería multiplicarla por 1,67. Pero si yo me voy a 45, estoy ganando 67, 68, 69, 70, o sea, estoy ganando serían 9, 10, 11, un 12% más de radiación. Entonces, el factor por el que voy a multiplicar, ¿cierto?, la radiación solar en Curicó va a ser, ¿cierto?, 1,79, que es 10 grados más que la latitud del lugar. Eso debería ya, amigos míos, entenderse a estas alturas. Entonces voy a irme acá y voy a multiplicar entonces. Voy a correr esto acá y 1,88, esta es la radiación, ¿cierto? H, y acá voy a tener el factor de inclinación K, que va a ser 1,79. Por lo tanto, HE, la radiación corregida, va a ser igual a ¿qué cosa? A 1,88 por ese valor, y en realidad ya no va a ser 1,88, sino que va a ser 3, yo podría aproximarlo eso a 3,4, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser la radiación solar? 3,4 kilowatts hora por metro cuadrado al día en superficie inclinada en un ángulo de ¿cuánto? De 45 grados. ¿Bien? Súper. Entonces, si yo tengo 3,4 kilowatts hora por metro cuadrado al día, ¿cuántas horas solar pico, ¿cierto?, debería tener? Cuando hablamos de tiempo estamos hablando de las horas solar pico, ¿cierto? Entonces yo, como tengo esos 3,4, esto es equivalente a tener 3,4, ¿cierto?, horas. Porque cuando la radiación solar está expresada en kilowatts hora por metro cuadrado al día, esto equivale a las horas solar pico. Y ya no hay mucho más que hacer, ¿eh? Si yo estoy acá y sé que la energía es igual a la potencia por el tiempo, yo sé que la energía va a ser igual, la energía es una incógnita, ¿cierto? Pero va a ser a la multiplicación de este por este. Entonces, ¿cuánto va a ser la energía? La multiplicación de la potencia P, que son 3010, 3100 watts peak, por 3,4 horas. Por ende, la cantidad de energía que podría generar, ¿cierto?, este sistema fotovoltaico autónomo, ¿cierto?, para abastecer el mes de menor radiación y por ende abastecer también todo el año, ¿cierto?, de mis cargas. ¿Cuánto debería ser? Voy al formato de las celdas, separador de 1000, número, ahí, separador de 1000. Estamos hablando de 10.500 watts hora día. Ahora, si usted me pregunta, Juan Pablo, ¿esto en verano va a ser muchísima más radiación? Sí, pues va a ser muchísima más radiación, pero acuérdense que yo tengo que ser capaz en un sistema fotovoltaico autónomo que funciona todo el año de abastecer el menor mes con esa cantidad de energía. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos la primera hoja resuelta. Voy a cambiar el nombre, aquí le voy a poner pregunta, esta es la pregunta 1, ¿cierto? Parte A.
Les voy a subir al AVA también, o se los voy a mandar este Excel para que les quede también el registro. ¿Ya? Bien, vamos con la 2. ¿Sería capaz el sistema de alimentar un consumo diario de 25 kilowatts hora en caso 25 kilowatts hora día? ¿Sería posible? A ver, voy a copiar esto, me la voy a llevar para acá, copiar, ¿cierto? Y en el Excel la voy a pegar acá, ¿cierto? Entonces tengo aquí que está cambiar nombres, la pregunta 2, ¿cierto? B. ¿Sería capaz de alimentar, 25 kilowatts hora día? ¿Cuánto era lo que generaba este sistema? Me lo voy a llevar para acá, control C y control V. Tengo que pegar los valores, ahí está. Eso era lo que generaba, ¿cierto? Entonces ahora el ejercicio que tenemos que hacer, mis queridos amigos, mis Lions, es el siguiente. Voy a copiar esto de la primera parte del ejercicio. Yo tenía, si ustedes se fijan, que esta era mi condición inicial. Pero ahora lo que me están preguntando no es cuánta energía pueden generar, sino que me están preguntando, en primer lugar, ¿sería capaz el sistema de alimentar un consumo diario de 25? La respuesta claramente es no. ¿Por qué? Porque el sistema lo que está generando son 10.500. Por ende, ese sistema no es capaz de generar los 25 kilowatts hora día. Solamente está generando 10,5, ¿cierto? Kilowatts hora al día. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántos módulos solares necesita? Ahora, yo creo que, o sea, esto no es para que me haga una regla de 3, ¿ah? O sea, no quiero que usted me diga que con 10 módulos usted genera, cierto, 10,5 kilowatt hora, por ende, ¿cuántos módulos necesita para generar 25? No, o sea, estamos hablando que usted va a ser un futuro profesional de esto. ¿Ah? Ese tipo de razonamiento, una regla de 3, no sería, o sea, es un método práctico. Efectivo, sí, funciona, pero no es lo que se les está pidiendo. Ya, lo que yo quiero que ustedes hagan acá es que sigan analizando estos mismos variables, en donde acá, si ustedes se fijan, ya la incógnita no es la energía, porque la energía me la están dando, ¿cierto? Entonces tengo que son, ¿cuánto? 25.123, ¿qué cosa? Watts hora al día. Esa es la nueva energía. La potencia, si ustedes se fijan, ahora pasa a ser la incógnita, porque esa potencia no la sé, ¿cierto? Y la hora solar pico siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, lo que yo quiero que ustedes calculen y el análisis que me gustaría que hubiesen hecho es la siguiente. No les di el tiempo a ponerle pausa al video. Bueno, si usted no ha empezado a hacerlo, póngale pausa, trate de hacerlo. ¿Sí? Yo me voy a quedar callado un rato para que usted lo haga. O sea, tanto rato no me voy a quedar callado, pero la idea es que usted ponga pausa en el video. Entonces, si antes decíamos que la energía era igual a la potencia por el tiempo, ahora lo que vamos a decir es que la potencia va a ser igual a la energía dividida en el tiempo, ¿o no? Entonces, ¿cuál va a ser la potencia en watts que yo voy a necesitar para, con esta cantidad de tiempo, estas horas solar pico, generar esa cantidad de energía? Y es simple, o sea, ahora los datos va a ser la energía dividido en el tiempo, y esto me da 7,352 watts, ¿cierto? Lo que es equivalente a decir 7,3, está en watts, ¿cierto? 7,3, pongámoslo 7,4, 7,3, ¿qué cosa? Kilowatts. Esa es la potencia que yo debería instalar para generar esa cantidad de energía. Aproximadamente como el doble, ¿no? Antes tenía 10 módulos y ahora... ojo, la pregunta no es cuánta potencia, sino que cuántos números de módulos. Y si esa es mi potencia que yo necesito, ¿cierto? Los 7.000 y tantos watts, pero yo sé que un módulo tiene... ¿Cuántos watts? Yo sé que los módulos Jinko son de 310 watts, ¿cierto? Entonces, si yo hago la división de la potencia total que necesito dividido en 310 watts, ¿cierto? Si yo hago la división entre este valor y este valor, las unidades se me dan, chao, chao, ¿cierto? Y me va a quedar el número de módulos. Y esto lo divido en 310 y me va a quedar que hubiese necesitado más o menos 23 módulos para
24 en realidad, porque no puedo cortar uno en 0,7, ¿cierto? Aproximadamente 24 módulos para generar esa cantidad de energía. Si usted se fija, probablemente con la regla de 3 que yo le dije hubiese llegado igual, pero le hubiese puesto 0 puntos en la revisión del problema, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, pues, también que uno hay que ser más Vivaldi y menos Pavarotti, pero lo importante obviamente es aplicar los contenidos que tengamos. Si ustedes se fijan, esto era súper simple, lo único que hice fue cambiar la incógnita, ¿cierto? Porque me estaban dando el dato, el nuevo dato, ¿cierto? Bien, avancemos por favor, mis queridos leones. Vamos con la pregunta 2. Entonces me voy al Excel, aquí esta es cambiar nombre, pregunta 2, ¿cierto? Aquí me había equivocado, pues esta era cambiar nombre, esta es la pregunta 1, parte D. Ok, voy a pegar entonces ya se me copio acá, pregunta 2, ¿por qué está 2 veces este cuento? Pregunta 1, B, ahí está. Copiar y me voy acá y pego. Entonces, ¿qué potencia de captación sería necesaria para alimentar el funcionamiento de un televisor de 100 watts por 3 horas al día en la comuna de Chépica? Churra. Se nos puso más difícil el cuento. Pero la verdad no, sí, esto es sencillo. Tienen que ser capaces, chicos, de poder entender la técnica que está detrás de esto. Ya como el modus operandi respecto a conocer bien la fórmula que E igual a P por T. Entonces, como yo sé, ¿cierto? Que E, energía igual a la potencia por el tiempo, me están diciendo qué potencia de captación sería necesaria para alimentar el funcionamiento de un televisor. Churra, ¿y cuánto consume en energía un televisor? Fácil, pues si E igual P por T. Por lo tanto, ustedes se fijan, la energía, o sea, si yo tengo aquí mi equipo, en este caso es un televisor, ¿cierto? Un Smart TV. La cantidad, ¿cuántos televisores son? 1, ¿cierto? ¿Cuánta es la potencia unitaria en watts de cada uno? ¿Cierto? 100 watts, ¿cierto? 100 watts. ¿Y cuánto es el tiempo de uso? ¿Cuánto es el tiempo de uso? ¿Cierto? Medido en horas. Ahí dice, pues, 3 horas, ¿o no? Por lo tanto, la energía va a ser igual a ¿qué cosa? A la multiplicación de la potencia por el tiempo. Si hubiesen sido 2 televisores, obviamente es el doble de la potencia, ¿cierto? Y por eso puse esa parte ahí, ¿ya? Voy a multiplicarlo por la cantidad que es 1. Entonces, aquí, ¿cuánto es lo que tengo en energía? Son 300, la energía medida, obviamente, ¿en qué unidad? Mis queridos amigos, recuerden que en la prueba tienen que poner todas las unidades. Aquí tenemos watts hora, 300 watts hora, ¿ya? Entonces, ya si ustedes se fijan, vuelvo a usar la fórmula E igual P por T, ¿cierto? Por lo tanto, pero ahora ya con datos distintos. Yo lo que quiero es calcular la potencia de captación, ¿cierto? Entonces, tal y como lo hicimos en la parte B del problema 1, ¿cierto? Lo que tengo es lo siguiente. Voy a copiar, de hecho, eso mismo que está acá, la energía, potencia del tiempo, control C, y aquí voy a pegar, ¿cierto?, los valores. Entonces, ¿cuánta es la energía que tengo que generar? Ah, ya lo sé porque son esos 300 watts hora, ¿cierto? Que lo calculé de arriba. Ese valor es el mismo que este, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia? Sigue siendo lamentablemente una incógnita, que es la que tengo que calcular, ¿cierto? Y me dicen el tiempo. ¿Cuál será el tiempo, mis queridos leones? Ah, entonces voy de nuevo, ¿cierto?, al explorador solar y ahora me voy a Chépica. ¿Sabe usted dónde queda Chépica? Es bonito Chépica porque hay harto campo, ¿cierto? Medio seco nomás está porque ha llovido pocaso, pero eso es... Bueno, me vamos a Chépica, ¿cierto? Chépica, ¿ya? Y aquí está el pueblito, la ciudad de Chépica, un pueblito, como le dije, bien bonito, si tiene cercano a Santa Cruz, si tiene la posibilidad de ir algún día, vaya, ¿cierto? Fomente ahí el desarrollo vaya a los restaurantes que hay ahí. Si usted me pregunta cuál ir, la verdad no tengo idea porque nunca he almorzado en Chépica, pero bueno, si usted tiene la posibilidad, vaya por favor. Fíjense acá que el mes de menos radiación en este caso tenemos junio, con ¿cuántos kilowatts hora por metro cuadrado al día? Con 2,18. Entonces, si ustedes se fijan,
H, y me vuelvo acá a usar esta tablita, ¿cierto? Control C, y me voy acá. Vamos a usar más el espacio porque ahí. Bien. ¿Cuánto era la radiación solar en superficie horizontal? Teníamos 2,18. 2,18. ¿Cierto? El factor de inclinación. ¿Dónde está Chépica? Chépica está en menos 34. ¿Sí? Por ende, ahí está Chépica, igual en menos 34. Bueno, me coincidió, ¿ah? ¿Y a dónde Curicó había puesto lo otro? Va. Bueno, 34 igual, por ende el factor de inclinación sería igual 1,79. Ya esto no le va a pasar en la prueba, en el caso que tengamos preguntas así, y ahí me coincidió de pura suerte, la verdad. ¿Ah? No, no, sí, de verdad, quería hacer otro lugar para buscar otro factor de inclinación, pero bueno. Así que, ¿cuál va a ser, mis queridos amigos, la radiación en superficie inclinada? Va a ser la radiación en superficie horizontal por el factor de inclinación, ¿cierto? En una latitud de 34 grados. Por lo tanto, me voy acá a la tabla de factor K de 34 grados, me voy a la inclinación, ¿cierto? En 35, que es la misma de la superficie horizontal, ¿cierto? Para el mes de junio, pero doy 10 grados más. Y es decir, por eso de ahí sale el 1,79. Si usted quisiera aumentar más el ángulo, ojo, el único cuidado que tiene que tener es que esta relación de ganancia se va perdiendo, ¿ya? O el costo-beneficio. Usted después, por ejemplo, si usted se fija desde 79 y, no sé, pues acá a 90, usted podría decir, me voy a 60, pero fíjate toda la radiación que pierdo en el mes de enero, ¿ya? Y esa pérdida de radiación en enero hace que ya el mes de menor radiación probablemente no sea junio, sino que sean meses de enero o febrero o noviembre, ¿ya? Esa es un poco la explicación. Tampoco hay tanta diferencia. Así que, pero quedémonos de momento con más 10 grados, menos 10 grados. ¿Les parece? Ok, entonces mi nueva radiación solar ya no va a ser 2,18, sino que va a ser 3,9. Por ende, ¿cuánto va a ser el tiempo? 3,9 horas, porque cuando la radiación está en kilowatts hora por metro cuadrado al día, equivale a las horas de sol pico. Por ende, si ya tengo todo eso debidamente desarrollado, ¿cierto? ¿Qué debería hacer? Calcular cuánta es la potencia de captación necesaria. Y la potencia va a ser igual a la energía dividido por el tiempo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser esa potencia? La energía dividida por el tiempo. ¿Y cuánto tiempo? 3,9 horas, por lo tanto necesitaría una potencia de 76,9 watts, probablemente eso en la sección comercial de un módulo fotovoltaico, al menos estaríamos hablando de un módulo de 100 watts, ¿cierto? Ahora, estábamos hablando, ¿cierto?, de poquita energía al día, por eso es que el módulo es tan pequeño. ¿Estamos? Eso era nada más, ustedes se fijan, hay que ser ordenado, hay que ser bien metódico para enfrentar estos problemas, pero en general son muy sencillos, ¿ya? Bien, vamos entonces a la pregunta número 3. Bravo, como decía él. Ya, voy a seguir mejor porque no estuvo muy bueno ese chiste. Entonces pego aquí la pregunta. ¿Y qué me está diciendo? Voy a agrandar esto, así que voy a traer directamente la imagen, ¿cierto? Para que usted la pueda ver directamente, ¿cierto? Acá tenemos entonces cuántos aerogeneradores, ver ficha técnica. Esta es básicamente la curva de potencia del aerogenerador, es un DS300, 300 watts de potencia nominal, ¿cierto? Potencia máxima 500. Necesitaría para alimentar el consumo energético mostrado en la pregunta 1B. Ay, me voy a la pregunta 1B. El consumo energético que tengo que alimentar son 25 kilowatts hora día. Chanfle. Entonces la energía aquí va a ser igual a qué cosa? A 25.000, ¿qué cosa? Watts hora al día. Esa es la cantidad de energía que yo tengo que ser capaz de alimentar con estos aerogeneradores. Me preguntan cuántos aerogeneradores, ¿ya? Para alimentar un consumo energético mostrado en la pregunta 1B. Si lo necesita, considera la velocidad media anual obtenida desde el explorador de recursos naturales de la NASA. Entonces, no, perdón. Póngale pausa al video, por favor, ahora ya, para que lo haga usted mismo. Yo le prometo que me voy a quedar callado durante los próximos 3 segundos para que usted pueda poner pausa. Vamos. Bien. Le regalé 2 segundos más, pero bueno, ya usted lo intentó. ¿Cómo le fue? ¿Logró hacerlo o no logró hacerlo? No supo cómo. Ah, ya. Pero no se preocupe, para eso estoy yo.
Y para eso estamos generando esta instancia, ¿cierto?, de preparación para la prueba. Entonces, la energía, ¿cierto?, van a ser 25.000 watts hora. Me está diciendo, si lo necesita, considere la velocidad media anual obtenida del proveedor de recursos de la NASA. ¿De dónde sacábamos eso? Yo me pongo aquí NASA Power, ¿cierto? Y entro directamente a la predicción, ¿cierto?, de factores meteorológicos, radiación solar, velocidad de viento, desde la base de datos de la NASA, que se mide en base a el uso de satélites, ¿cierto? Aquí esto cargan, ven que en clase también funcionaba lento, es por la plataforma, como una plataforma. Entonces, ¿dónde estoy ubicado acá? Mostrado en la universidad energético, necesidad aumentar el consumo, la pregunta B. La pregunta B, ¿cierto? Y la pregunta B viene desde dónde? Desde Curicó. Por eso voy a usar los datos de Curicó, ¿cierto? Muy bien, entonces en el explorador de la NASA voy acá y tengo que buscar cuál es la radiación de Curicó. Creo que la tenía por acá, ¿o no? A ver, voy a buscar acá Curicó. Curicó. Entonces tengo menos 34,98, ¿cierto? Con latitud. Me voy acá, esto ya lo vimos en clase cómo se utilizaba. Perfecto. Veamos, ojalá que esté funcionando bien, ¿eh? Nos vamos entonces a datos climatológicos, ¿cierto? Porque eso es lo que necesitamos. No es necesario poner el tiempo, ¿cierto? Y la latitud va a ser menos 34,98 y la longitud que habíamos dicho era de menos 71,25. Entonces me voy acá, menos 71,25. Me voy le pongo solamente ASCII, no quiero descargar los valores en CSV para después abrirlos con Excel. Así que me voy a ir a meteorología wind. Espero que está con problemas el explorador, según lo que me dicen arriba. Vamos, ojalá que me pueda dar. Voy a sacar la velocidad a 10 metros, ¿cierto? Y le voy a poner aquí enviar. Y me dice invalid input especificidad. ¿Por qué? Porque tengo que ponerlo con punto, no con coma, ¿cierto? Entonces ahí, y voy a ver, aquí ya me encuentra directamente la localidad de Curicó, ¿cierto? En base a la latitud, y acá me entregó la información. Si ustedes se fijan, aquí claramente en la especificación dice, si lo necesita considera la velocidad media anual obtenida del proveedor de recursos naturales de la NASA, ¿cierto? Entonces me voy acá, ¿cierto? Y le digo, oiga, muéstreme los datos, ¿cierto? En ASCII. Y yo sé que la velocidad media del viento anual en Curicó, donde yo estoy, ¿cierto? Donde estoy ubicado es de 2,23 metros por segundo. Entonces me voy acá y pongo que la velocidad del viento, ¿cierto? Es de, ¿cuánto era, mis queridos leones? 2,23 metros por segundo. ¿Bien? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Y aquí me dicen, suponga que en un día, del total del tiempo, es decir, de las 24 horas de un día, el viento sopla de la siguiente manera, con 20% de probabilidad, ¿cierto?, a 10 metros por segundo, 40% a 13 metros por segundo y 40% a 7 metros por segundo. Entonces aquí, la primera interrogante que yo le hago es si usted se dio cuenta que lo que fuimos a hacer a la página de la NASA no sirve absolutamente de nada. Porque para resolver este problema, lo que tengo que tomar en consideración es la información que está acá. Entonces, aquí viene, yo sé que usted ahora se está riendo y probablemente se siente un poco leso, o lesa, pero no, está bien. Yo esto se los hago, digamos, amigos míos, para que ustedes entiendan que obviamente dentro de los problemas hay distractores. Esto les pudo haber quitado en una evaluación tiempo súper importante. Y no era necesario hacerlo. Ven, lo que tienen que hacer, mis queridos azules, es por favor leer bien, leer todo el problema. Y cuando ustedes leen todo el problema, saben lo que van a tener que hacer. ¿Ok? Entonces, me voy a quedar con eso que está acá, ¿cierto? Supongan que en un día, el total del tiempo, el viento sopla de la siguiente manera. Y tengo entonces, ¿cuánto es el tiempo total del día? 24 horas, ¿o no? Ahora, si usted conoce un día más largo, hay a veces que los días son más cortos, cuando uno tiene mucha pega, pero son de igual de 24 horas. Sigo avanzando, ese chiste parece que tampoco fue muy bueno.
Pero no se preocupe, entonces aquí tengo esto, voy a ponerlo como porcentaje, aquí directamente, ¿cierto? Pongo porcentaje, entonces tengo un 20%, tengo un 40%, y aquí tengo un, ¿cuánto? Un 40%. Por ende, 20 más 40 suma 100, ¿cierto? Ese es el tiempo total. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 24 horas al día? Entonces multiplico, ¿cierto? 24 por 0.2 y me da 4,8 horas. Por ende, si yo bajo aquí la fórmula, me da, si es que lo que debería haber hecho aquí es fijar, ¿cierto? El rojo con F4. Cuando usted quiere bajar esa fórmula y quiere que una celda quede fija, usted aprieta el F4 y fija, poncho en F4 y se le van a aparecer esos gatitos ahí, esos signos peso. Entonces ahora, usted se fija, yo voy a bajar la fórmula y me va a quedar que tengo una parte del día 4,8, 9,6 horas y 9, todas estas son horas por si acaso. Ahora, si usted quiere comprobar que está bien, lo que tiene que hacer es sumar esta y a ver si le da 24. Y me da 24 horas al día. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo acá, mis queridos amigos? Tengo que un 20% del día, o sea, 4,8 horas, el aerogenerador funciona a 10 metros por segundo. 9,6 horas funciona a... ¿Por qué? Porque el viento, ¿cierto? Se distribuye así durante el día. Un 20% del día tengo viento de 10, el 40% viento a 13 metros por segundo y el 40% viento a 7 metros por segundo. Entonces, yo les dije que la energía total que va a ser un aerogenerador va a ser la potencia por el tiempo total. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que como los aerogeneradores trabajan a distintas potencias durante el día, dependiendo de la velocidad del viento, tengo que ser capaz de hacer lo que ya hicimos harto en clase, que la energía que el aerogenerador genera para la energía para 1 metro por segundo va a ser igual a la potencia que el aerogenerador trabaja a 1 metro por segundo por, ¿cierto? Por el tiempo en que el aerogenerador está trabajando a 1 metro por segundo, o está trabajando a una velocidad de viento, o con un viento, ¿cierto?, de 1 metro por segundo, ¿cierto? Y esto yo tengo que replicarlo para abajo. Entonces, control C, 2, control C, control B, control B. Entonces aquí sería, ¿qué cosa? Cuando la energía de 2 metros por segundo va a ser la potencia del aerogenerador trabajando 2 metros por segundo por el tiempo en que tengo el viento a 2 metros por segundo. La potencia, la energía a 3 metros por segundo va a ser igual a la potencia a 3 metros por segundo por el tiempo en que esto trabaja a 3 metros por segundo. Y eso debería hacerlo hasta 15 metros por segundo, porque es el dato que tengo de la curva. Ahora, yo sé, mis queridos leones, que las velocidades de viento que tengo son esto es 10 metros por segundo, ¿cierto? 10 metros por segundo, tengo un 20% del día, lo que equivale a 4,8 horas. Tengo 13 metros por segundo, que es el 40% del día, ¿cierto? A 9,6, que redondea a 9,6 horas. Y finalmente a 7 metros por segundo, que va a equivaler, ¿cierto?, a el 40%, es decir, a también 9,6 horas. Por lo tanto, la energía total que va a generar este aerogenerador va a ser la energía que genera a 7 metros por segundo, ¿cierto? La energía a 7 metros por segundo, que va a ser, se va a calcular como la potencia a 7 metros por segundo por el tiempo a 7 metros por segundo, ¿cierto? 7 metros por segundo, ahí sí, 7 metros por segundo, más la energía, ¿cierto?, a 10 metros por segundo, que va a ser igual a la potencia que el aerogenerador trabaja a 10 metros por segundo, por el tiempo en que este aerogenerador está trabajando a 10 metros por segundo. Eso yo creo que a esta altura se entiende, ¿o no? ¿Sí? Más la energía en que el aerogenerador trabaja a 13 metros por segundo, perdón, la energía a 13 metros por segundo va a ser igual a la potencia en que el aerogenerador trabaja a 13 metros por segundo por el tiempo en que el aerogenerador trabaja a 13 metros por segundo. Si ustedes se fijan, esto yo debería hacerlo para todas las velocidades de viento, pero como sé que solamente tengo viento a 10 metros por segundo, 3 metros por segundo y a 7 metros por segundo, el cálculo de la energía total va a ser la suma de esta energía a 7 metros por segundo más la energía a 10 metros por segundo más la energía a 13 metros por segundo. ¿Y cuánto sería eso?
Si ustedes se fijan, la energía a 7 metros por segundo, voy a poner aquí las potencias. Cuando este aerogenerador está trabajando a 7 metros por segundo, si ustedes se fijan, la potencia son 50 watts. 50 porque subo acá en 7, subo 50, por ende tengo así los 50 watts. Los 50 watts. Después, la potencia a 10 metros por segundo. Y me subo aquí, y me da 150 watts. ¿Me siguen o no? ¿Está muy difícil esto? Está papita para el loro. ¿Ah? Y después la potencia a 13. Mira, y subo. Ahí. Hay que chuntarle sí, ¿ah? Así que ahí, si quiere llevarse una reglita para la prueba, no lo haga porque no la va a poder usar. ¿Ah? Así que vaya practicando la puntería. 13, ahí sigue y me da 50, 100, 150, 200. Bueno, pongamos aquí, que está medio ambiguo. 950 corresponde. Sí, consideremos que es 400, sí, 400. 400 entonces, 400 watts. ¿Ok? Entonces, como yo sé que la potencia, o sea, que la energía es igual a la potencia por el tiempo, ¿cierto? Yo sé que la energía a 7 metros por segundo, va a ser igual a ¿qué cosa? A la potencia a 7 metros por segundo, que es esa 50 watts, por el tiempo a 7 metros por segundo. ¿Y cuánto es el tiempo a 7 metros por segundo? 9,6 horas. Por ende, ¿cuánta energía tengo a 7 watt hora al día? Por ende, ¿cuánta energía genero cuando tengo viento de 7 metros por segundo? Va a ser la potencia del aerogenerador, que son 50 watts, por el tiempo en que trabajo a 7,5 horas. O sea, perdón, a 7 metros por segundo, que son 9,6 horas. Después, la energía a 10 metros por segundo. La energía de 10 metros por segundo va a ser igual a ¿qué cosa? A la potencia de 10 metros por segundo por el tiempo de 10 metros por segundo, que son 4,8 horas. Y eso me da 720 watts hora. ¿Cierto? Entonces, ese valor, ¿cuál color le gusta el azulito? Ahí, ese es el azulito. Entonces, por 10. Ahí estamos. ¿Ya? Y finalmente, voy a tener que la energía a 13 metros por segundo va a ser igual a ¿qué cosa? A la potencia de 13 metros por segundo, que es cuando hay viento de 13 metros por segundo, estos son 400 watts, ¿cierto? Va a ser 400 multiplicado por el tiempo, que son 9,6 horas. Y esto me da 3.840 watts hora, ¿ok? Ese va multiplicado con ese de acá, ¿ya? Ahí con colores para que sea más fácil de entender. Entonces, ¿cuánta es la energía total que va a generar este aerogenerador? ¿Ya? Va a generar esa cantidad de energía. Voy a sumarlo todo. Suma, para que usted entienda lo que estoy haciendo, estoy poniendo este y sumándole a este y sumándole a este. Por ende, la energía que este aerogenerador va a generar al día va a ser de 5.440 watts hora. 5.040 watts hora. Esa es la energía que este aerogenerador podría generar al día. Y me preguntan, ¿cuántos aerogeneradores necesitaría para consumir el consumo energético, ¿cierto? De la pregunta 1B. Por ende, eso era ¿cuánto? 25.000 watts hora día. Entonces, si un aerogenerador puede generar 5.400, o sea, 5.040 watts hora, y necesito 25.000, la cantidad de aerogeneradores va a ser igual a ¿qué, mis queridos leones? Va a ser a esa energía, control C, dividida por control C por esa energía, ¿cierto? Por ende, ¿cuál va a ser la cantidad? Si ustedes se fijan, se me van los watt hora, porque se simplifican, esto es una cantidad, y me va a quedar entonces 25.000 dividido en 5.040. Por ende, ¿cuántos aerogeneradores necesito? Aproximadamente, o sea, no aproximadamente, necesito 5 de esos aerogeneradores. Y esa era la respuesta, ¿ya? Este es un ejercicio relativamente largo, ¿cierto? Que salió largo porque ustedes perdieron tiempo haciendo la primera parte que no tenía nada que ver, pues, ¿ah? Así que la moraleja del día, lea la pregunta, va a tener elementos distractores y la idea es que usted sea capaz, aplicando la materia que ya conoce, ¿cierto?
sea capaz de eliminar esos elementos distractores. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a la última de las preguntas que les tengo para hoy día. Y voy a copiar entonces esto. Copio y me voy acá a la pregunta 4. Cambiar nombre, pregunta 4. ¿Ya? Si en Canela el viento soplase a la misma velocidad, voy a copiar esto también porque es importante para tenerlo más grandecito, ¿cierto? Ahí están mis leones. Ya. Si en Canela el viento soplase a la misma velocidad durante 2/6 del día, ¿ya? ¿Cuánta energía podría generarse? O sea, podría generar anualmente el generador este que está acá. Y como nota me dicen que según los estudios eólicos realizados en la zona, durante 4/6 del tiempo no se registra viento. Usted sabe que si estamos hablando de sextos, el día tiene 6/6, ¿cierto? Eso es un entero. Por lo tanto, las 24 horas del día corresponden a los 6. Corresponden a los 6/6 del día. A los 6/6 del día. A ver. No voy a entrar a cambiar el formato ahora, pero a los 6/6 del día. ¿Cierto? Bueno, puede reírse, ya, está bien. Entonces lo voy a poner aquí como texto, no era lo que quería, pero bueno. Ahí está. 6/6, ya. Ahí sí no se ríe de mí. Ok. Entonces, si 24 horas son 6/6, ¿cuánto será 1/6 del día? Sería 1/6. Control, voy a copiar el formato antes de que se vuelva a reír de mí usted, porque ya sé que se está riendo ahora. Perdón, no les di el tiempo para que hagan ustedes el ejercicio. Así que me procedo a callar en 3, 2, 1, ahora por favor. Bien, amigos y amigas, ¿cómo les fue? ¿Pudieron sacarlo o no? ¿Estaba fácil? Estaba súper fácil, ¿ah? Yo sé que ustedes lo hicieron, pero como quiere comprobar el resultado, lo invito a que siga viendo este video con mucha atención. Entonces yo sé que 1/6 del día, ¿cierto? Va a ser ¿qué cosa? Esa cantidad de horas dividido en, las horas totales dividido en 6, ¿cierto? O sea, 4 horas es 1/6 del día. Por ende, lo que me están diciendo aquí es que 2/6 del día, control C, ¿cuánto van a ser entonces 2/6 del día? Va a ser el doble de 1/6. Entonces va a ser 4 multiplicado por 2, que yo sé que es 8, pero ok, 8 horas. Yo sé que voy a tener 8 horas, ¿cierto? Si el viento sopla a la misma velocidad durante cuánta, según los estudios eólicos realizados en la zona, cuánto no se registra viento. Ya, aquí en este problema, ahora veo por qué efectivamente usted no lo pudo hacer. Durante los mismos, ¿cuánta energía? Ya, les dije aquí que el viento sopla a la misma velocidad durante 2/6 del día, pero no le dije a qué velocidad. Entonces, como usted, yo sé que ya hizo el ejercicio, usted lo que hizo fue intuir cualquier velocidad, si lo importante era haberla dejado clara, ¿cierto? Usted podía haber elegido cualquier... No, o sea, a mí me faltó un dato. Estoy tratando de echarle la culpa a usted para que usted pensara, pero no, la verdad es que a mí me faltó un dato, así que lo voy a arreglar inmediatamente y para subirles la guía bien, sopla, si el viento soplase a la misma velocidad, y aquí podríamos ponerle, por ejemplo, un valor que me quede acá, vamos a hacerlo a 11, 3, 4, 5, 1, dejémoslo a 11 metros por segundo acá. 11 metros por segundo. Soplase a la misma velocidad. Entonces aquí en la guía voy a arreglarlo a 11 metros por segundo. Sí, me faltó a mí el dato. Perdónenme, mis queridos amigos. Un error lo comete cualquiera. Igual se estaban creyendo que ustedes tenían que ponerle el valor que quisieran. Sí, pude haber seguido con esa estrategia, pero mejor no. Entonces, yo sé que la energía, como solamente tengo vientos durante 8 horas al día de 11 metros por segundo, yo sé que la energía que puede provocar o realizar este aerogenerador va a ser de qué? Que la energía total va a ser igual a la potencia por el tiempo. Pero el único tiempo, ¿cierto?, que yo tengo
o la única velocidad de viento que yo tengo permanente acá es de cuánto, de 11 metros por segundo. Entonces, la potencia a 11 metros por segundo va a ser de 11 metros por segundo, va a ser, subo aquí en el 11, vamos a ver que es y tengo 700 kilowatts. Entonces aquí pongo 700, ¿qué cosa? Kilowatts. Bien, esa va a ser la potencia. La energía, obviamente aquí es la incógnita. La energía va a ser la incógnita. X, le voy a poner acá. ¿Cierto? La potencia va a ser esa. Y el tiempo, ¿cuánto es el tiempo que tengo en que el viento sopla, ¿cierto?, a 11 metros por segundo? Ya lo calculé acá, es un 2/6 del tiempo, por lo tanto son 8 horas. 2/6 de 24 son 8. Por lo tanto aquí pongo 8 horas. Y si usted lo que hace después, en base a la fórmula que yo le dije que E igual es a la potencia por tiempo, la energía que este aerogenerador va a poder generar va a ser igual a la potencia, función, multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Recuerde que en este caso la potencia está en kilowatts, por lo tanto la energía va a estar en kilowatts hora. ¿Ya? O sea, es re mucha energía. Pues usted está viendo que un aerogenerador, ¿cierto?, de 900 kilowatts, o sea, casi 1 megawatts de potencia. ¿Ya? Bien, eso, mis queridos amigos, ha sido la guía que les tengo preparada. Llevamos un poquito más de una hora revisando el material. En el rato que queda de la clase, lo que le voy a pedir es que por favor usted rehaga solo cada uno de estos ejercicios y que por favor todo esto sea capaz de agarrarse una hojita, un cuadernito y empiece a responder estas preguntas. Si usted responde estas preguntas y usted hace estos ejercicios que yo le puse acá, estoy absolutamente seguro que usted se va a sacar un 7 en la prueba. Y yo lo que espero de usted es que se saque un 7 porque son amigos de alumnos míos. ¿Ah? Y me gusta que mis alumnos sean capaces de sacarse buenas notas porque son los mejores alumnos, obviamente, de energías renovables que tenemos en Chile y en el mundo, amigos míos, ¿ya? Un abrazo, espero que les vaya muy muy bien. Nuevamente les pido disculpas por no poder estar acompañándolos directamente en clase, pero ustedes saben, hay razones, hay motivos de fuerza mayor y como soy un profesor responsable, me gusta que no se pierda la continuidad del curso, así que les dejo desde ya, día domingo, ¿cierto?, hoy, el video para la clase del jueves. O sea, tienen un montón de tiempo antes de la clase del jueves para poder hacer esto y ver el video miles de veces y sacarse un 7, un 8, un 9 o la nota que quieran. Un abrazo, los vemos en la próxima clase. Chao, chao.